analizando el discurso del expresidente Leonel Fernández en La Vega, que me inquietó cuando lo leí porque tengo una interpretación de que al parecer él sigue teniendo como principal adversario al presidente Danilo Medina. Y lo digo porque vi, no sé si tenemos el video, pero yo lo vi el completo, el video, y también lo retraté. O sea, vi en la publicación el texto íntegro que hizo el periódico Hoy, que me parece muy interesante. Voy a resaltar 3 aspectos solamente porque es un discurso, es corto, pero voy a compartir con ustedes 3 ideas para que luego la pasemos a analizar, procedamos a analizarla. En primer lugar, dice Leonel que existe una preocupación de cara al proceso electoral porque cierto liderazgo político está queriendo desviar el curso natural de la historia del país. Y luego agrega que eso es peligroso porque puede representar un retroceso hacia un régimen autoritario. Y en tercer lugar plantea de que esa es la razón que lo obliga a él a tener que terciar en las elecciones y ganar a lo interno del PLD y también las elecciones nacionales. Y vamos a comenzar a desglosar cada una de esas ideas para que podamos interpretar lo que dijo el presidente, el expresidente. Dice que cierto liderazgo político está queriendo desviar el curso natural de la historia del país. ¿Cuál sería el curso natural de la historia del país? Bueno, que ante la declinación del presidente Medina de optar por un tercer mandato de manera consecutiva, entonces de manera natural, quien entiende él que el curso natural de la historia es que la candidatura presidencial recaiga en sus manos, porque quitado su principal obstáculo del medio, entonces de manera natural es quien él pudiera heredar ambas fuerzas, la fuerza del presidente para ser candidato presidencial del partido. Y en segundo lugar, cuando él habla de que es peligroso, que eso es peligroso, desviar el curso natural, o sea que también eso encierra una concepción, una especie de concepción mesiánica del poder, de expresión divina, o sea, tú eres una expresión natural porque la divina providencia te colocó en ese momento, ¿verdad? Para que seas tú el que encarne ese curso natural de la historia. Y en segundo lugar, cuando habla de que eso es peligroso porque representaría un retroceso hacia un régimen autoritario, sería que quizás entiende él desde su concepción que no están dadas las condiciones para que de manera libérrima se pueda expresar la voluntad de la mayoría de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana de cara al 6 de octubre y que despojarlo de esa voluntad mayoritaria del partido sería entonces retrotraerse o retroceder hacia un régimen autoritario. Es decir, que ahí tú puedes anticipar lo que muchos de ellos han venido planteando, parte de sus portavoces, de que temen a que se pueda producir algún tipo de quebrantamiento de esa voluntad o una especie de fraude electoral que impida que de manera democrática ellos puedan erigirse con el santo y la limosna. Y todo esto viene luego de que se produjo, ¿verdad?, la decisión del Congreso Nacional, pero ya ese es otro tema, de la Cámara Baja de elegir a Camacho como para continuar en esa curul como presidente, inobservando ciertamente un pacto que ya previamente había sido violado cuando no se quiso acatar la voluntad mayoritaria del comité político desde el año 2015, que viene el PLD padeciendo esa crisis institucional y como partido. Mira, yo con relación a ese discurso del presidente Fernández, que bien has detallado y desglosado. Oye, 2 ideas solamente para no extenderme mucho, ¿verdad? Sí, yo lo que sigo viendo es lo que tenemos más de un año, más de 2 años diciendo en estos espacios. Lo primero es que a pesar de que políticamente el sector del presidente Fernández logró su primer objetivo, que era que el presidente Medina no se presentara, lo logró de la manera que fuese, él sigue atacando la figura del presidente Medina de manera frontal. O sea, en vez de en esta etapa tender puentes de entendimiento,
él continúa con un ataque feroz y eso no hace otra cosa que radicalizar aún más las diferencias que ya están marcadas a lo interno del PLD. Y decimos que continúa con su ataque voraz hacia el presidente Medina por todo lo que tú has planteado. Él sigue insinuando que de él no ser el candidato presidencial se habrá torcido la voluntad sigue natural. reafirmando la tesis del Trujillo del siglo XXI. Exactamente. La Entonces, sigue reafirmando. Yo lo que estoy viendo y puedo visualizar en esas declaraciones del presidente Fernández de ayer, Julio Alberto, es algo más que tú no has planteado. ¿Y sabes qué es? Que el presidente Fernández está avisorando que va a ser derrotado en las primarias del 6 de octubre. Decimos esto porque se está anticipando, está dando un discurso de victimización, de que si yo no gano es porque me hicieron fraude, y eso es una irresponsabilidad desde el punto de vista del liderazgo que él representa, porque las reglas de juego están claramente establecidas y él aceptó en democracia participar en un proceso. Claro, porque eso es importante que lo digas, porque si hay alguna base de legitimidad democrática en el siglo XXI es que al poder se accede mediante elecciones libres, por supuesto. Y esas elecciones dentro de los partidos se van a realizar para elegir a los candidatos que van a presentar, se van a realizar el 6 de octubre. Y ese elemento, porque no es desviar el curso natural, porque el problema de la política es, y eso pasa no solo ahora en República Dominicana, podemos ver la experiencia de Venezuela, por ejemplo, cómo el expresidente Rafael Caldera subestimó al recién llegado a la política Hugo Rafael Chávez Frías. Y toda la oligarquía venezolana decía que Chávez iba a ser un candidato pasajero. Un tipo pasajero que, bueno, intentó dar un golpe de Estado y que no era una persona que iba a tener trascendencia política. Incluso Rafael Caldera cometió la irresponsabilidad de dar un discurso en el Congreso Nacional de Venezuela legitimando el golpe de Estado que intentó darle Chávez al expresidente Carlos Andrés Pérez. Pero así mismo pasó, por ejemplo, con Donald Trump. ¿Tú crees que el establishment republicano, los empresarios importantes republicanos que sostienen ese partido del Tea Party y todas esas organizaciones conservadoras afín al partido republicano, por ejemplo, la familia Bush, Jeb Bush, todos subestimaron a Donald Trump? Así es. Decían que era un candidato, como otros en otros periodos de la historia, pasajero y que se iba a explotar. Incluso todas las encuestas fallaron. No acertaron. Todas las encuestas daban a Hillary. se le coló ese alacrán. Y así mismo me atrevo a vislumbrar en función de experiencias históricas vividas en la propia República Dominicana. Pero el mismo Leonel. El mismo Leonel en el 96. Claro. Óyeme, eso no era una carta de triunfo. Entonces, en política, por eso no se debe subestimar a nadie. A nadie se debe subestimar, porque cualquiera de esos alitas cortas, como ellos en términos peyorativos dicen, mañana se convierte en un halcón. Pero lo grave de eso es que mañana se convierte en un halcón. Y yo no digo alita corta de manera peyorativa, porque yo jamás subestimo a nadie. Utilizo el mismo lenguaje político que ellos utilizan. Pero, Julio Alberto, lo grave de esto y lo que veo grave es la irresponsabilidad de Leonel decir que si él no sale ganador el 6 de octubre, se desvió el curso natural. Se desvió el curso natural. ¿Cuál curso natural? Oye, usted tiene mayoría en los cuadros del PLD. Usted tiene mayoría en el Comité Central, en los diputados, en los alcaldes, en los regidores. Usted no tiene estructura. Usted no tiene la mayoría. Entonces, es una irresponsabilidad decir eso. Usted puede ir a participar, usted decidió inscribirse, usted ha desafiado el poder, usted ha insultado y eso obviamente tiene una repercusión y una consecuencia política que es inevitable. Pero es más fácil cometer la irresponsabilidad de salir a decir que si él no gana las primarias hubo una fuerza mayor que desvió el curso natural de la historia. O sea que es por divinidad que usted hay que entregarle el poder nuevamente. Por favor.